Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, cómo mejorar la productividad de nuestra empresa. Buenos días, me llamo Miguel y vamos a hablar de cómo mejorar la productividad de nuestra empresa. Es decir, de sacar más rendimiento con los mismos recursos que tenemos. Evidentemente, si yo hago una inversión y cuento con más recursos, subiré la productividad de mi empresa. Pero los momentos en los que estamos viviendo nos están resultando especialmente exigentes y lo que os planteo, como digo, es con lo que tenemos conseguir un rendimiento mayor. Y mira, vamos a analizar 3 pautas muy sencillas. Yo lo que os planteo hoy es que hagáis conmigo una reflexión que si yo con mi trabajo como consultor de procesos fuera vuestra empresa, yo haría, sería el ABC, los pasos más básicos de una consultoría de procesos. Porque bueno, para analizar lo que vamos a trabajar hoy, tengo que contaros un poco cuál es mi trabajo. Nosotros como consultores, cuando vamos a una empresa, como consultores de procesos, cuando vamos a una empresa, lo que analizamos es no tanto qué hacen, eso ya es más desde el punto de vista de la estrategia de la empresa, de si efectivamente está en un buen entorno de trabajo, en un buen nicho de negocio. Nosotros ahí no entramos al hacer una consultoría de procesos, pero sí valoramos cómo lo hacen, porque fijaos, el premio es muy suculento. Estamos hablando de que diferentes formas de hacer las cosas producen rendimientos mayores o menores. En concreto, los 3 puntos que quiero que hoy reflexionemos y que luego observéis en vuestra propia empresa, que gastéis, que hagáis esa inversión en tiempo en hacerlo en vuestra propia empresa, pueden subir la productividad en torno a un 20 o un 25%. Es decir, con los mismos recursos de los que disponéis ahora mismo, podríamos conseguir tenemos una variación de la productividad de la empresa en torno a un más 20-25% o un menos 20-25%. Son momentos de apretar, son momentos de buscar todos los recursos y de exprimir totalmente las estructuras de nuestras empresas por la situación tan exigente que tenemos. Y por eso os planteo, como decía, el que hagáis esta reflexión conmigo. Hay un hándicap, tenéis un problema respecto a un consultor externo. En mi tarjeta pone consultor externo y los 2 conceptos son muy importantes. Consultor porque es nuestra profesión y sabemos manejar herramientas para hacer esas valoraciones que os voy a pedir hoy que autohagáis en vuestras empresas de una forma muy básica, pero que sea como mínimo un punto de partida. Entonces, como consultor os decía que nosotros tenemos esa experiencia y esas herramientas, pero también la segunda parte de lo que pone la tarjeta consultor externo es muy importante. Nosotros tenemos una mirada limpia respecto a cómo trabajáis en vuestras empresas. Nosotros cuando accedemos a una empresa vemos rápidamente un montón de secuencias, un montón de hábitos, vicios, porque cuando un hábito no es positivo se convierte en un vicio, que vosotros no observáis en vuestro día a día porque directamente lo habéis absorbido como parte de la costumbre. Me explico. Yo cuando llego a una empresa siempre le pregunto al empresario lo mismo. Oye, ¿tú qué manual de procedimientos tienes? Muchas veces dicen, pues no, ninguno, más o menos vamos tirando. Cuidado, no es cierto. Todas las empresas tienen un manual de procedimientos, tienen una auditoría de procedimientos, una auditoría de procesos que cuando no es consciente ha surgido de la improvisación. Es decir, es el peso de la costumbre que es la estrategia menos productiva en muchas ocasiones para una empresa. Vamos improvisando cómo hacemos las cosas, vamos resolviendo un problema, vamos gestionando nuestra empresa según va creciendo en muchas ocasiones y eso va generando, como digo, leyes que quedan marcadas a fuego aunque no estén reflejadas en ningún sitio. Y hoy os planteo 3 reflexiones para coger esas reglas no escritas rígidamente impuestas por la costumbre en nuestra empresa, analizarlas y ver cómo esas 3 líneas que os voy a marcar van a hacer que hagáis una valoración de cómo estáis enfrentando el trabajo, los flujos de trabajo todos los días y encontraréis seguro un montón de puntos de mejora para subir la productividad de vuestro negocio. Vamos con ello. El primer punto que os voy a pedir que reflexionéis es que contrastéis qué tareas y qué personas realizan esas tareas. Es decir, ahora mismo si afrontáis una jornada de trabajo, pues hay una carga de trabajo, hay un montón de procesos, un montón de tareas que tienen que realizarse. De una forma más o menos consciente, las personas van cogiendo esas tareas, las van desarrollando, colaborando, a veces lo hace uno, a veces lo hace otro. Y bueno, pues ese es el flujo de trabajo más o menos decidido conscientemente por la empresa. Es de alguna manera como si hubiera un montón de piezas del puzzle que son las tareas, todo lo que hay que hacer durante un día y las personas ya las tuvieran asignadas. Entonces, lo que os pido es que rompáis esa estructura que ya está creada. Lo que os pido es como si estuvieran vuestras personas, vuestro equipo alrededor de una mesa y ya tuvieran una serie de tareas, que las devolváis al centro de la mesa, ¿de acuerdo? Y que de una forma lo más objetiva, lo más distante posible, volváis a hacer esa distribución de tareas
sin tener en cuenta nada más que la situación más óptima desde el punto de vista analítico. Es decir, tiramos las tareas. En nuestro punto de vista práctico, como lo vamos a hacer es escribir todas las tareas independientemente, de una forma no nominal, ¿no? Ahora mismo, cuando estéis escribiendo las tareas, pues sabemos que eso lo hace Luis, eso lo hace Ana o eso lo hace Alberto. Bueno, pues hacerlo de una forma completamente impersonal, es decir, colocar todas esas tareas como si fuera un muestrario objetivo que de momento no debe tener siquiera una situación personal de quién va a realizar posteriormente esas tareas o no. Cuando tengáis todas las tareas, bueno, todas es muy complicado, me estoy refiriendo a las más relevantes, las tareas mínimas, ¿de acuerdo? No deberíamos reflejar hasta el último detalle, pues entonces la lista va a ser tan extensa que no va a ser útil. Cuando tengamos esas tareas, ¿de acuerdo? Colocad a la derecha de esa primera columna de las tareas las personas de las que disponéis. Y ahora viene la parte más complicada. Intentar tener una valoración lo más objetiva, lo más analítica, lo más fría, lo más distante de qué tareas deberían hacer qué personas. Y sería como si esas personas que decía yo al principio que estaban alrededor de la mesa fuéramos eligiendo conscientemente, decididamente, ese nuevo reparto de las tareas. Hacedlo de una forma en la que ni siquiera tengáis que respetar reglas, es un ejercicio de imaginación. Habrá probablemente luego impedimentos que no nos permitan colocar las tareas tal cual lo estamos haciendo en ese dibujo, pero de alguna manera sería enfrentar la situación óptima, si pudiéramos hacerlo como realmente nos parece la forma más objetiva, más analítica, frente a la costumbre que ha determinado ya esa distribución de las tareas. Cuando tengáis esa distribución óptima, ¿de acuerdo? Probablemente el ejercicio final será llegar a un punto intermedio más realista, pero lo que os estoy planteando es que redistribuyamos esas tareas de una forma analítica y objetiva frente a la regla que seguramente en muchos de los procesos que hacemos todos los días ha marcado cómo se desarrollan, que ha sido, como digo, pues la fuerza de la costumbre, el día a día y la improvisación. Y vamos con el segundo análisis. En el segundo análisis vamos a analizar cuánto cuesta cada minuto en nuestra empresa y cuánto de rendimiento económico le sacamos. Y mirad, esto que cuando lo hablamos, lo decimos así de una forma tan cruda, no deja de ser el ABC de cualquier empresa, es decir, cuánto cuesta producir lo que hacemos todos los días y qué retorno económico nos vuelve, también llevados por esa situación de la costumbre, de la rutina, muchas veces perdemos el foco y no tenemos claro, y lo que os pido en este punto es que lo objetivicemos, que lo veamos, que lo reflejemos en un papel y hagamos ese trabajo hasta que podamos tomar conclusiones de cuánto tiempo dedicamos a qué, cuánto nos cuesta ese tiempo en dinero y cuánto nos repercute económicamente lo que hemos hecho en esas tareas que hemos hecho en ese tiempo. Para ello, inicialmente, también colocad simplemente las tareas, ¿de acuerdo? Colocad lo que hace vuestra empresa. Fijaos que también nuevamente partimos como el ejercicio anterior, no colocamos a qué personas se las hacemos, sino simplemente hay un montón de trabajos y de tareas en todas las jornadas. Si sumamos una semana o sumamos un mes, pues saldrán unas tareas que se van repitiendo y que van ocupando tiempo. ¿Por qué no vamos a indicar qué personas las hacen? Pero sí una estimación de cuánto tiempo dedicamos a hacer esas tareas. Finalmente, lo que veremos es que ese tiempo tiene un coste, porque aquí nos vamos a centrar, como digo, en el aspecto de los recursos humanos. Esas tareas asignadas en tiempo tienen un coste de personas que hay detrás y vamos a cuantificarlo. No dejará de ser una aproximación, pero vamos a ver cada tarea cuánto nos cuesta producirla. Y luego en una tercera columna lo que os pido es que coloquéis cuánto os repercute económicamente para la empresa. Fijaos que todo van a ser aproximaciones y todo va a ser un pequeño ejercicio de imaginación. Pero aunque no sea un trabajo especialmente preciso, sí que os va a dar una información muy clara que nosotros observamos constantemente cuando hacemos ese trabajo para una empresa, cuando hacemos una auditoría de procesos para una empresa. Y es que hay un montón de tareas, ¿de acuerdo?, que consumen mucho más tiempo del que estamos pensando y que cuando haces este ejercicio y equiparas cuánta rentabilidad, cuánta repercusión económica, cuánto retorno económico te dan, las cuentas no salen. Marcarlas en rojo, observarla detenidamente y la segunda reflexión va a ser muy concreta, es decir, tenemos que reducir el tiempo dedicado a esas tareas para colocar esos recursos económicos en el tiempo a otras tareas que son más rentables económicamente. Este ejercicio, como digo, es muy sencillo cuando tenemos toda la información y la gran dificultad para un empresario es que no solemos tener tiempo para pararnos y hacer esa reflexión. Aquí quería haceros un inciso muy importante. Ahora tenemos tiempo.
Ahora, se ha producido la situación con la que convivimos ya hace un par de meses y ahora sí disponemos de mucho tiempo, aunque muchas veces también a la par estamos notando muchas prisas, ¿no? Queremos volver a facturar, queremos que esto no pare, ¿no? Y rápidamente tenemos como cierta urgencia. Lo más rentable siempre es pensar, ¿de acuerdo? Para luego actuar, sin ninguna duda. Es decir, eso es lo que sería tener una estrategia. Y lo que estoy planteando hoy precisamente va en esa línea, la de pararse a pensar, la de analizar todo ese tipo de situaciones que tenemos en la empresa, cómo gestionamos las tareas, lo que gastamos, lo que va, lo que vuelve. Todo eso, ¿de acuerdo? Tenemos una oportunidad muy buena y bueno, es de las cosas positivas que podemos sacar de la crisis que estamos viviendo, porque nos permite tener ese parón, entre comillas, para poder hacer todos estos análisis y para poder optimizar nuestra empresa y sacar un mayor rendimiento a nuestros recursos. Bien, y vamos ahora con el tercer punto. El tercer punto vamos a analizar la productividad personal y en realidad lo que os pido que hagáis es una valoración, un estudio de vuestra propia empresa por este siguiente parámetro. Hay dos grandes estrategias y de hecho durante mucho tiempo se han probado en las empresas. Estaría la versatilidad de los trabajadores frente a la especialización de los trabajadores. Durante diferentes fases de la historia, durante diferentes momentos de nuestras economías, según han ido pasando diferentes etapas, se han experimentado con todas las posibilidades. Y bueno, pues la especialización durante un tiempo tuvo muchos seguidores, la versatilidad durante un tiempo posterior también ha tenido muchos seguidores, mucha gente a favor de ello, pero cuando lo medimos con escuadra y cartabón, ¿verdad? Con euros, que esto al final cuando lo medimos sistemáticamente la realidad es muy cabezota y acaba dándonos una información, unos números, unos datos muy objetivos. Ahora mismo estaríamos hablando de que por poco gana la especialización la versatilidad. Entonces, bueno, ahora mismo nosotros cuando aplicamos una recomendación genérica para una empresa, le hablamos de que el 60% de las tareas deben estar especializadas y el 40% deben ser versátiles. ¿Qué ventaja tiene la especialización? Si una persona se dedica a ciertas cosas de una forma muy concreta y muy repetitiva, cada vez hace más rápido su trabajo y tiene más capacidad y más conocimiento y más experiencia para hacerlo. Pues claro, ahora tenemos la desventaja de la especialización, que sería que si un día no está esa persona, mi empresa se para. Entonces, como digo, esa valoración de 60-40 sería importante. Nuevamente os pido una inversión en tiempo. Coged un papel y volvéis a escribir tareas, ¿de acuerdo? Y reflejad si esas tareas están muy especializadas en ciertas personas o por el contrario tenéis modelos de trabajo muy versátiles. La distribución óptima que ahora mismo se está aplicando, como digo, a las empresas está en torno a 60-40. Mirad si tenéis más tendencia a la especialización o más tendencia a la versatilidad y si os diferís mucho de estas cifras también es un tercer punto de análisis para que efectivamente si queréis que vuestra empresa sea muy productiva o podamos subir esa productividad, toméis las decisiones que sean oportunas con esa información que tenéis delante. 3 puntos, tareas enfrentadas con las personas que la están desarrollando, tareas confrontadas con el tiempo que dedicamos y el retorno económico que nos vuelven y el último análisis entre esas al listado de tareas y si están dedicadas o están especializadas o por el contrario tienen un planteamiento más versátil en nuestra empresa. Estos 3 criterios, como digo, nos van a llevar, os van, si aceptáis el reto que os planteo, que es hacer ese pequeño autoanálisis. Como decía, es un buen momento para hacerlo, para hacer un análisis y determinar estrategias de cómo vamos a afrontarlo. Y hoy os he hablado de tiempo, os he hablado de dinero, os he hablado de aspectos muy concretos, ¿de acuerdo? Que de una forma muy matemática, ¿verdad? Muy analítica, acaban dando la razón a esas 3 líneas que, como os contaba al principio de la píldora, son la parte más básica, más el ABC de cualquier consultoría de procesos cuando vamos a una empresa. Bueno, ¿por qué tengo trabajo? Pues porque las empresas nunca se paran, las empresas van a 2000 por hora, porque nunca hacen este tipo de reflexiones, aunque sí luego sufren las consecuencias, ¿no? Luego hay muchas veces que hablas con el empresario para el que ha sido hacer ese trabajo de una auditoría de procesos, de una consultoría de procesos, y te dice que no le salen los números, que no le renta. Llegar a conclusiones y tomar decisiones en la línea de estos 3 aspectos incrementarán la capacidad de producción de vuestra empresa, incrementarán su rendimiento económico y espero que os ayuden y os den mayor capacidad para afrontar los retos que tenemos por delante. Que bueno, como siempre os digo, ha sido un placer. Que como en las píldoras anteriores os dejaré un plan de trabajo para ayudaros a poner en práctica esas reflexiones que hemos trabajado hoy.
Espero que cuanto antes, además, podamos hablar de todos estos temas cara a cara, ¿no? Significará que hemos terminado esta cuarentena y hemos dejado atrás toda esta crisis que llevamos ya 2 meses y pico peleando con ella. Dedicad esos minutos a hacer las reflexiones que os he planteado y os aseguro que hay una rentabilidad importante detrás y que es verdad que puede darnos pereza, pero que ahora mismo, el otro día me decía una frase que me gustaba mucho y es que se distinguen las grandes personas porque hacen las cosas cuando no apetece, ¿no? Ahora a lo mejor pues nuestro cerebro está más preocupado, como decía antes, por la prisa y por la precipitación y por lo inmediato y no tiene tanta gana de la estrategia, el medio y largo plazo. Y yo, que me dedico precisamente a analizar cuándo la estrategia de una empresa es lo más rentable posible, os aseguro que el cortoplacismo nunca funciona y trabajar a medio y largo plazo es la forma correcta de sacar el máximo rendimiento a los recursos que tenemos. Nos vemos. Un saludo.